¿Qué onda, amigos? Sean bienvenidos al primer episodio del Último 10. Mi nombre es Dani Vela y a mi lado me acompaña mi amigo y compañero Paco García. ¿Qué onda, Paco? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mi Dani? ¿Bien y tú? Bien. Hoy onda, vamos amigos? a estar hablando un poco del entorno de la selección mexicana, la convocatoria, cómo llega y cómo vemos a México en el Mundial. Entonces, pues a ver, dime, ¿qué te parece? Tema picante, viejo. ¿Qué te parece como, pues todo lo que rodea a la selección ahorita, güey? ¿Cómo ves ese rollo? Pues mira, güey. O sea, creo que estamos acostumbrados a que siempre, en cada mundial, o al menos desde que existimos, Desde que vemos fútbol. desde que vemos fútbol, ha sido así, güey. Siempre ha sido mucho escepticismo. O sea, mucha negatividad alrededor de la selección nacional, de que nada, que son unas divas, de que no se iban para pura verga. Sí, sabes. las vacas sagradas, Sí, las vacas muchas sagradas, cosas. muchas cosas que Sí, mucha envuelven negatividad, ¿no? En que envuelven a general. la selección. Estamos acostumbrados a eso. Pero creo que esta vez, güey, o sea, se ha llevado a otro nivel desde mi punto de vista. Con el equipo, con los futbolistas y con el Tata Martino, güey. O sea, el Tata Martino, o sea, yo no recuerdo, a lo mejor Osorio, pero yo creo que un poco menos, pero yo no recuerdo un técnico que haya sido tan criticado como el Tata, güey, la neta. Yo creo que entre Osorio y el Tata ahí se la Se le llevan. dan unos buenos vergazos, Uno por funcionamiento los dos también. Y en el caso específico del Tata, creo ahorita mucho más por la convocatoria que hizo, güey. O sea, sí, o sea, pero ¿no crees que desde antes, güey? O sea, yo creo que ya viene acarreando un proceso desde que perdió la final con Estados Unidos, donde sí, el las dos equipo finales. no funciona. O sea, el funcionamiento del equipo deja mucho que desear. Y eso hace que más los resultados negativos que ha podido tener México, este rollo de que les hacen gol la pelota parada, que no se trabaja o no se trabaja. O sea, hay muchas cositas que creo que vienen dejando que el proceso del Tata pues sea cuestionado, güey. Y Sí. lo que terminó pues la gota que derramó el vaso fue pues la convocatoria que sacó. De acuerdo. O sea, sí creo que se han dejado de hacer cosas, güey. O sea, justo a partir de ese verano, creo que se generaron solitos muchísima presión. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores. O sea, se veía que no cuajaban en la cancha, güey. O sea, como que estaban como demasiado sistematizados desde mi punto de vista, como que robóticos, güey. O sea, no sé, no fluían, simplemente no fluían. Cosa que sí pasaba en el primer año y medio. O sea, parecían como, o sea, parecía que Sí, no, funcionaban solitos, güey. O sea, que no hacía falta nada más. El funcionamiento era bueno de Era México muy bueno. en el O primer sea, año del Tata. a mí sí me generó muchísima ilusión, honestamente. Yo pensé que al ver ese primer año, sobre el 2019 y 2020, 2020 con todo esto de la pandemia, pues no se jugó mucho, pero aún así creo que los partidos amistosos que se jugaron en Europa fueron muy buenos de México. Contra Holanda, Argelia, Japón, Corea, esos partidos creo que funcionaron bastante bien. Pero a partir de 2021 se vino de la debacle, güey. O sea, sí fue un cambio bastante marcado, la neta. O sea, pues sí fue un bajón de juego muy fuerte. O sea, para mí tiene que ver, o sea, yo lo que le cuestiono al Tata para mí es la falta de variantes. O sea, que creo que a pesar de haber probado la línea de 3 en algún momento que no funcionó, o sea, la pruebas, no funciona. O la trabajas y te aferras a ella, o de plano buscas otra alternativa. Pero siento que quitando la línea de 3, línea de 5, como le quieras llamar, el 4-3-3 fue siempre su formación predilecta. Y te digo, para mí, los mejores entrenadores del mundo son los que adaptan, o sea, las características de sus jugadores, cómo lo ponen en el esquema, no el esquema a los jugadores. O sea, aferrarte a querer jugar 4-3-3 siempre, con 2 extremos, 2 interiores y un pivote. A lo mejor el equipo está para jugar 4-3-3. México tiene jugadores para jugar 4-3-3. Pues sí, claro que está, güey, porque pues si sí, había funcionado una vez, ¿por qué no va a seguir funcionando? Exacto, o sea, pero creo que no moverte de ahí es un error para mí. Y no buscar variantes más allá de eso, a pesar de que tú quieras tener el balón, el juego de construcción desde los centrales al lado del portero. O sea, todo lo que sabemos de México, sí, o sea, funcionaba. Y cuando funcionaba durante los partidos se veía un equipo que jugaba bien, te digo, sobre todo el primer año. Pero más allá de eso, para mí el equipo empezó a ciclarse, güey. O sea, sí, a ciclarse. No tenían variantes. Ajá, sin variantes. Y eso es lo que yo le cuestiono al Tata. Y creo que la mayoría de gente que cuando es momento de mover las fichas... O sea, creo que muchas veces su solución es jugador por jugador, güey.
continuando con, o siguiendo con el esquema. También se me pasó a trato de jugar 4-2-3-1, liberando a Charlie, que de interior pasa a acompañar al delantero o detrás del delantero, pero... Y se vio bien México por ciertos partidos, te digo, pero a mí, yo creo que ahí moviendo eso, México se cicla, güey, y la solución termina siendo, pues, lo que puede hacer el Chucky Lozano, güey, que es el mejor jugador de México y lleva haciéndolo desde hace tiempo. Entonces creo que el no haber experimentado quizás con otros jugadores y haber siempre llamado a quizás los mismos, ahorita le está pasando factura, güey. Sí, güey, pero... ¿O tú cómo ves ese rollo? O sea, ¿genuinamente crees que hay más para quién llamar? O sea, ¿crees que tuvo más variantes? O sea, en cuanto a futbolistas, me refiero. Creo que en su momento tuvo la oportunidad de haber llamado a diferentes jugadores. O sea, el caso del lateral de Santos, yo creo que específicamente en los laterales. Y los llamó, ¿no te acuerdas? O sea, es que para mí les dio pocas oportunidades. Pero pues, güey, o sea, entiendo que les dio, mejor fue un poco exigente, pero él ya tenía como muy establecidos quién es su gente de confianza. Siempre los Sí, claro. Pero, y en esos partidos amistosos, por ejemplo, mucha gente, yo recuerdo mucho el caso de Ponchito González, que la gente que estaba haciendo un torneazo en Monterrey y le estaba rompiendo toda. Llega a la selección y jugó terrible, güey. O sea, jugó bastante mal. Sí. Y de ahí, pues, güey, tienes que aprovechar las mínimas oportunidades que tienes para convencer al técnico, güey. Y pues ahí sí ya, pues... Creo... Ahí en ese caso específico que, pues, o sea, un partido malo lo tiene cualquiera. Sí. O sea, que tienes que aprovechar y a veces solo te dan oportunidad, pero claro. No tienes muchos partidos. Pero, exacto, o sea, creo que esas mismas oportunidades les dio muchas más a otros futbolistas que, como dices, eran de su confianza. O sea, el caso del Chaca Rodríguez, Gallardo, que no estaban en su mejor momento, pero aún así lo siguió manteniendo, ¿no? El caso de HH, que también es muy sonado, que... O sea, siempre lo ha mantenido y yo a HH lo defiendo porque creo que hay pocos jugadores con la sensibilidad que él tiene para ponerte un pase entre líneas, pero también creo que no está, ahorita más que nunca, no está en su mejor momento, ¿no? O sea, creo que se equivocó al ir a la MLS cuando pudo haber seguido no sé si en Atlético de Madrid, pero en algún equipo de Europa. Estaba jugando muy bien en el Atlético de Madrid. Específicamente para el Mundial, güey. O sea, creo que tuvo que haber mantenido ese ritmo. Pero bueno, aún así... No puedes prescindir de un jugador como él. O sea, técnicamente es el mejor jugador que tiene México. No hay otro mejor que él. Ni uno más, güey. O sea, puedes decir a lo mejor pues, Guardado, pero Guardado sabemos que pues, es el capitán y ya es el tipo de experiencia. Y tampoco puedes prescindir de él desde mi punto de vista. Mejor el Chucky, no sé si es tan técnico. No es tan técnico. Pero... Alexis Vega puede ser un tipo que también te puede marcar la diferencia de Alexis Vega está en un momentazo. No, sí, o sea, yo creo que se tiene que aferrar de él y de Luis Chávez junto con el Chucky, por supuesto. Son los mejores jugadores de México ahorita para mí. O sea, en el momento que tienen. Y ojalá Alexis Vega, creo que tiene 25 años, ¿no? Ajá. Quizá para mí ya está en el límite para poder irse yo creo que a Europa. Y ojalá tenga un buen mundial. Justo hoy vi una declaración del Cone Brizuela, de las Chivas, que Alexis les dijo que iba a tratar de no regresar. Sí, claro. O sea, le dijo al grupo que, güey, yo me quiero quedar en Europa y pues voy a hacer todo lo posible para... Porque sonaba para Tigres, ¿no? Creo. Sí, no mames, pinches Tigres. Pero bueno, ese es otro tema. Quedémonos en la selección. Sí, es que, bueno, te digo, o sea, regresando un poco a la convocatoria, güey, yo creo que hay 3 errores fundamentales en la convocatoria. Empezando por el más polémico de todos, que es lo de Lainez por Alvarado. O sea, tratando de hacer mi juicio a un lado de que me gusta mucho Lainez y creo que es un jugador como pocos en México, o sea, diferente, que te puede dar cosas diferentes. O sea... Creo que el hecho de que el Piojo Alvarado, a pesar de ser un jugador más versátil, que te puede jugar de interior, de media punta, de extremo, inclusive lo usó de falso 9, creo en un partido contra Paraguay, el hecho de que no sea titular y que vaya a ser un revulsivo, creo que lo hace inferior a Lainez en este caso, que cuando ha entrado con la selección, pues muestra cosas que otros jugadores no, güey, cosas diferentes. Entonces creo que pensando en que Vega, Chucky y el delantero... Todavía no sabemos cuál va a ser el titular, pero va a ser uno de los 9. Yo creo que ahí va a ser Henry o a lo mejor... Creo que lo que está proponiendo es que... Creo que Funes Mori contra Polonia, Henry contra Arabia Saudita. O sea, creo que los va a intercambiar.
pensando en las características del rival. Lo que sí creo, a mi pesar, güey, Uh-huh. y que yo estoy totalmente de acuerdo que Raúl Jiménez esté en la convocatoria, Uh-huh. pero también creo que no puede ser titular. O sea, Sí, claro. O sea, te puede servir como revulsivo de que te necesitas a alguien del área y en los últimos 20 minutos Sí. lo metes y te puede resolver el partido. Pero creo que sí no puede ser titular. O sea, creo que para mí, o sea, creo que Santiago Jiménez tuvo que haber estado en la convocatoria. Yo y creo que la mayoría de la gente pensamos igual. Pero si van a estar Henry y Funes Mori, hoy me decanto por Henry, por el momento. Porque está de vena, güey. O sea, me toca un balón y la mete. El problema también es que México le genera pocas oportunidades sí, claro, a sus nueves. O sea, yo justo eso es de lo que estaba hablando, que dentro de ese funcionamiento de México cuando se cicla, las oportunidades de gol, o sea, la falta de gol para México ha sido un problema enorme en la última etapa del Tata, güey. Sí, o sea, pocos goles ha podido Es muy anotar difícil de México. jugar de 9 en México, a menos que seas un tipo que se sabe asociar como a Raúl y Funes Mori. A Henry le cuesta un poco más, pero creo que ha mejorado bastante en esa faceta. Sí, Sobre todo en este torneo. O sea, Henry no es un jugador que se vaya a generar una jugada él solo, es difícil. No. Pero como dices, creo que ahorita está tocado por la varita y lo que toca... Lo hace bien, güey. Y eso es importante también, o sea. Sí, claro. O sea, pero regresando a lo de Lainez, creo que justo ese es... O sea, creo que va a haber poca gente que a pesar de tener sus opiniones y todo, concuerde con lo que hizo el Tata, güey. O sea, sobre todo también pensando en el futuro para el fútbol mexicano. O sea, el foguearte en una Copa del Mundo, que te vean... No, si bien Lainez no está jugando en el Braga, que esperaríamos que hubiera tenido más minutos. De hecho, para eso salió del Betis. Que para mí, Lainez se equivocó desde su decisión de ir al Betis. Para mí, el haberse fogueado antes en el Ajax, que tiene una escuela increíble, güey, formativa. Pero bueno, o sea, dejando eso de lado, que se fue al Braga y no tuvo los minutos que quería. También creo que tuvo mala suerte Diego, güey. O sea, sí, porque le costó mucho tener minutos en el Betis. Hubo una temporada donde estaba jugando mucho. En la temporada previa a los Juegos Olímpicos, la terminó titular, güey. O sea, muchos partidos juega titular. Y luego vienen los Juegos Olímpicos y se lesiona. Y ahí, pues le costó muchísimo recuperarse y arrancar. Y pues la confianza que ya tenía Pellegrini en su momento. No, y en el Betis llegó Rodri, que es un jugador muy parecido a Lainez, español. Sí, tuvo mala suerte. Y luego, pues, con el Braga, creo que todos pensamos que iba a ser un buen cambio para él, que iba a ser titular, que iba a tener los minutos suficientes como para subirse al Mundial. Híjole, pues ahí creo que juega hasta menos que en el Betis, cabrón. Sí, o sea, no lo han metido. No, para mí, de verdad, cuando leí la noticia de que no iba fue... Sí, o sea, fue impactante. Ya lo consideraba dentro de la lista, güey. O sea, 26 jugadores y que no esté Lainez, a mí se me hacía algo, o sea, impensable, de verdad. Entonces, cuando lo vi, neta, no pude dormir del coraje, cabrón. Te lo juro. No, o sea, sí, o sea... Me dio mucho... Mira, o sea, tan no coraje. Estaba de acuerdo con la decisión que dije, o sea... Neta, o sea, poniendo los argumentos sobre la mesa, no veo cómo pudo haber tomado esa decisión. O sea, te digo, un poco pensando en el funcionamiento, digo, lo entiendo, pero puta, es que es difícil compartirlo, güey, de verdad. O sea, te digo, no creo que haya una persona que diga, no, estuvo bien lo que hizo. O sea, yo creo que justamente por eso se echó a la gente encima de decir, o sea, es que cómo no lo llevaste, güey. O sea, pero yo creo que o sea, claramente lo de Diego fue polémico, pero creo que de lo que más se ha quejado la gente es de lo de Santiago. Que para mí es el segundo error, güey, de la convocatoria, ¿no? Que, o sea, teniendo 26 plazas, güey, 3 lugares más que lo que es típico en los mundiales, pues... Y si bien no es titular fijo en el Feyenoord, pues el tipo llegó y está siendo líder de goleo de la Europa League, güey. O sea, no es cualquier cosa tampoco. No sé, o sea, creo que... Vuelvo a lo mismo en que Raúl y Funes Mori son los que más se adaptan, inclusive más que Santiago, al sistema de juego del Tata, desde mi punto de vista. A lo mejor claramente la gente puede tener otra opinión. Son más asociativos, eso. Y creo que la jerarquía y lo que fue Raúl para el proceso del Tata Martino, en su momento, no hubiera sido bastante injusto para mí dejarlo fuera. Porque, porque antes de su lesión era el mejor, era el para mí había sido
el mejor jugador en la era del Tata Martino, desde mi punto de vista. Es que creo que lo que la gente critica, güey, es que no, o sea, vas a llevar Que no a está al Raúl 100. por jerarquía, a Funes Mori por gusto, Por gusto. por gusto y a Henry por el torneo que tuvo. Pero tienes 26 lugares, güey. O sea, no tuviste que haber sacrificado a uno para llevar a Santi. Pudiste haberle dado el lugar de uno de los volantes a Santi. Uno que no esté tan en buena forma como, no sé, Romo ahorita, por ejemplo. O sea, ese lugar a lo mejor, pensando en que 2 de tus 3 delanteros vienen saliendo de lesiones y puede pasar. O sea, ojalá no, güey. Ojalá tengan un super mundial, pero 2 de 3 que no están en ritmo y vienen saliendo de lesiones. O sea, para mí, a mí sí me hace algo muy riesgoso. Sí, es riesgoso. Y que no comparto teniendo a un tipo como Santiago Jiménez que lo viene haciendo bien en el Feyenoord. Más que bien, o sea, su proceso de adaptación, la verdad, ha sido muy bueno. Pero a ver, o sea, ¿crees que aunque pon tú que hubiera sido, no sé, Raúl, Henry y Santiago? Y Funes Mori, o sea, un lugar más, 4 O delanteros. sea, ¿no? tú hubieras llevado a los 4. Sí, yo sí. O sea, A mí sí me hace excesivo por el perfil de delanteros que son. o sea, hubiera llevado a los 4 pensando en lo que estás diciendo de que creo que Raúl por jerarquía debía estar y que a mí Funes Mori me encanta, güey. O sea, creo que en su momento con Monterrey era un delantero súper completo, pero pues no, y cuando ahorita empezó con viene México saliendo. le empezó súper bien, güey. Pues Sí. debutó con gol y la Copa Oro lo hizo bastante bien, güey. O sea, Creo que el tipo es muy delantero, güey. el O sea, problema es su calidad no está en duda. es para el mí no está. momento. O sea, el problema es el momento de cada futbolista. O sea, porque, o sea, lo que te puede dar para el equipo, dices, bueno, este es más asociativo, tiene este perfil, lo quiero para mi formación. En este caso, 4-3-3, ¿no? O sea, un delantero que se asocie, que intercambie posiciones con el Chucky, para que el Chucky parta y tire la diagonal, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Lo entiendo, güey, pero el momento, güey. O sea, hoy tienes la posibilidad de llamar a futbolistas que están en mejor forma que ellos y que a lo mejor, si en las pruebas o lo que sea, pudieron haberte dado más. O sea, darles la oportunidad también, en el caso de Jiménez, pensando en el futuro de México, darles la oportunidad de foguearse en un torneo. Pues, no hay torneo más importante que la Copa del Mundo. Sí, güey. de acuerdo. O sea, creo que. O sea, pensando en el futuro, creo que sí hubiera sido muy bueno que llevara tanto a Diego como a Santiago. O sea, creo que específicamente para Diego debe de ser un golpe durísimo para su carrera, güey. O sea, porque. O sea, cuando acabó el Mundial pasado, ya conocíamos todos a Diego Lainez. O sea, por cómo había debutado en América, ya titular, güey. O sea, ya tenía un nombre Diego Lainez, a pesar de la juventud. Y todos pensamos, güey, es que este cabrón va a ser la próxima figura de México. Sí. Y cabrón. O sea, y yo soy totalmente de Diego, güey. O sea, a mí me encanta Diego. Para mí todavía tiene muchísimo que dar y espero que lo pueda demostrar. Espero que se pueda levantar de este golpe. Pero que no haya llegado a este mundial. Injusta o justamente, dejemos de lado eso. Para él creo que va a ser muy, muy complicado, güey. Y ojalá no decaiga, güey, y siga intentándolo en Europa. Ya llegará, güey, ya llegará la suya. Creo que ya había tenido oportunidades y las estaba aprovechando. Como te dije ahorita, creo que tuvo mala suerte con algún tema de lesión y ya no se pudo consolidar del todo. Pero pues sí, güey. O sea, creo que sí va a ser. Y creo que hay momentos en los que los partidos se van a encerrar. Como por ejemplo contra Polonia, güey, que seguramente le va a ceder el balón al 100% a México. Y que va a jugar el contragolpe. En ese tipo de planteamientos, creo que Diego te puede ayudar muchísimo como revulsivo, güey. Claro. O sea, abrir las líneas, güey. A encarar, a quitarte 3-4, a dar un pase. O sea, yo qué sé, güey. O sea, creo que México, Diego. Y pudo haber sido importante, yo lo hubiera llevado, por supuesto. Pero bueno, también puedo entender que se haya decantado por el Piojo, que es lo que se dice que estaban en la lucha entre ellos dos. Sí. Porque, sobre todo por lo que habías dicho, que es un jugador más asociativo y que te puede jugar, es versátil y que te puede jugar en diferentes posiciones. Y además, pues estuvo trabajando con el grupo desde que acabó el torneo aquí en México, güey. O sea, eliminaron a las Chivas. Y luego se fue al CAR a concentrarse y estuvo ahí, lo tuvo, ¿qué te gusta? 3 semanas, un mes. Y pues, quieras o no, pues al tenerlo más de cerca, al tenerlo ahí, güey, a platicar con él y tenerlo todo más presencial, pues creo que... Lo terminó de convencer, güey. Creo que fue lo que terminó de convencerlo, güey, la neta. Sí, o sea... Pero bueno, es una lástima por Diego, sobre todo, y por Santiago, pero Santiago...
O sea, creo que pues, se podía esperar un poco más que lo dejara fuera desde mi punto de vista. Creo que él es más sorpresivo que haya dejado fuera a Diego No, yo que a Santiago. a lo de Santiago ya me había, o sea, no lo compartía, pero creo que ya todos lo sabíamos, que no lo iba a llevar, ya estaba más cantado, a pesar de que no nos pareciera la mayoría, pero lo de Diego sí fue un golpe, o sea, que no esperábamos, güey, la neta. Sí, O sea, difícil. Y también otro con lo que no estoy de acuerdo y creo que es el tercero de esta convocatoria, que para mí es un error de menor grado, pero no deja de ser un error, es la no incorporación de Eric Sánchez, güey. O sea, porque para empezar creo que ahí, o sea, lo que te decía, ¿no? Sacrificar uno de los volantes que creo que es la posición, más bien es la posición que más tiene México ahorita, porque por nivel está el Guti, está Edson, está Guardado, está HH, pero creo que ahí Romo, que sigo una página en Twitter que es Statistics, creo, y compararon las estadísticas de los jugadores mexicanos, o sea, su rendimiento en el último semestre. Y pues obviamente el que salió más alto, pues ¿cuál crees que es? Pues el Chucky Lozano, ¿no? O sea, el más consistente. Pero el que menos rendimiento había tenido es Luis Romo, güey, que tuvo un semestre en Monterrey. A mí Romo me gusta, o sea, no es de mis preferidos. El Romo de Cruz Azul era... El Romo de Cruz Azul creo que en la selección está muy bien. Sí, porque... Te digo, creo que lo que Romo también tiene es justo esa versatilidad de poderte jugar en varias posiciones. O sea, lo entiendo. Pero su semestre a mí no me pareció nada bueno. Y creo que ahí que Eric Sánchez pudiera entrar en la convocatoria, sobre todo por el entendimiento que tiene con el otro interior que es Luis Chávez, ¿no? O sea, creo que el entendimiento que tiene ahí ese medio campo, porque si algo hizo campeón al Pachuca y uno de los mejores equipos en los últimos torneos del fútbol mexicano con Almada, fue justamente ese medio campo y lo que quería Almada, que es un equipo intenso, güey, que presione alto y que robe los balones, que transicione bien, y creo que eso le pudo haber venido muy bien a México, también pensando en el futuro. Y en que México es la segunda selección, digo, o sea, Talavera tiene 40 años, ¿no? O sea, eso, o sea, claro que suma. Pero es la segunda selección más vieja del Mundial, güey. Creo que solo detrás de Irán. O sea, eso creo que te puede decir algo de cómo están las otras selecciones, ¿no? Sí, claro. O sea, respecto al tema de Eric Sánchez, por supuesto que pues, es un jugadorazo, güey. O sea, lo que ha hecho con Pachuca es increíble. O sea, lo que te generas enfrente y el sacrificio que tiene, güey, porque es un jugador intensísimo y creo que si México escasea si escasea en algo, es en jugadores intensos como él. Por supuesto, también lo hubiera llevado, pero creo que desafortunadamente para él le jugó en contra que las oportunidades que ha tenido, porque sí ha tenido algunas 4 o 5 en la selección, no ha rendido, güey. O sea, pero no ha rendido ni con la intensidad, ni, no sé, digo, mejor, seguramente el Tata Martino le pide diferentes cosas que Almada, ¿no? Pero es lo que te dije ahorita de Poncho, güey. O sea, en selección no vas a tener tantas oportunidades como en tu club. Y las pocas que tienes, las tienes que aprovechar al full, güey. Sí, al full. Si no, pues tus posibilidades se reducen automáticamente. Y creo que eso es lo que le pasó a Eric Sánchez. A Eric Sánchez y creo que también al Nene Beltrán, ¿no? Que también venía siendo uno de los convocados. Sí, también. Pues es que así ahí sí estoy de acuerdo. O sea, creo que cuando tuvo su oportunidad no la aprovechó al máximo. Pero ahí está mi punto que venimos platicando desde antes. Luis Romo tampoco, güey. Pero tampoco. O sea, es que cuando estaba en selección, creo que sí. Tampoco era que rindiera al más alto nivel. Y es lógico también, pues por el semestre que venía teniendo. O sea, ahí es donde a mí no me entra. Romo, antes de los Juegos Olímpicos y en los Juegos Olímpicos, rindió muchísimo con selección, güey. A mí... Creo que esto ya es más de gusto. Sí, claro. De gusto. Te digo, a mí Romo... Tampoco es como que yo sea muy fan de Luis Romo, pero se me hace un muy buen futbolista. Sí, o sea, creo que... O sea, había muchos que lo defendían y había motivos para defenderlo cuando estaba en Cruz Azul. Claro, pero para mí, desde que llegó a Monterrey, debió haber... Pues no sé... Es que aquí no hay de merecer o no sé, o sea... No es que diga, debió haber perdido su lugar, pero definitivamente creo que había futbolistas que lo merecían más. O sea, mucho tiempo, por ejemplo, la gente pidió a Aldo Rocha, ¿no? Del Atlas.
O sea, O sea, me gusta, buen futbolista, me pero gusta, hasta ahí. ajá, me gusta, pero no sé qué tanto hubiera encajado. Sí, Creo que también Rocha es quien saca el balón y es el pivote en Atlas, ¿no? Si no me equivoco. la gente se deja llevar mucho por las estadísticas y por supuesto que cuentan, güey. O sea, Ujú, creo que pues, si metes un chingo de pases, si metes un chingo de goles, pues obviamente pues, es indicativo de que estás en un buen momento. Pero también la gente tiene que entender, güey, y creo que es lo que la gente en general, tanto prensa como aficionados, ujú, no acaban de entender o acabamos de entender que aunque tú creas que un futbolista te ujú. puede aportar ciertas cosas, si el técnico en turno de la selección no lo cree, güey, no tiene por qué llamarlo, güey. Aunque meta 1000 Sí, goles en su equipo, aunque dé 1000 pases, aunque recupere 1000 balones, güey. Si en la selección no se acopla a lo que le pide el técnico, no lo va a llamar, güey. sí, claro. O sea, Ujú, es que entiendo que ahí puede caber la parte de necesidad del Tata Martino, ujú. pero también puedo entender eso, güey. O sea, el Tata Martino llama a los que él cree que se acoplan más a su sistema de juego, güey. Y Sí, sí, claro. la Ujú, gente critica a Gallardo, por ejemplo, güey. Pero el ujú, tipo jugó un mundial, güey. Y parece que la banda se olvida del mundial que jugó Gallardo, güey. O sea, yo entiendo que ujú, pues no te puedes basar nada más en lo que hiciste una vez. Y sí estoy de acuerdo que Gallardo no ha rendido ujú. en el último tiempo. Pero para el Tata, hacia el frente, porque claramente al defender le cuesta más, aunque ha mejorado, pero pues el tipo no es un lateral, güey. El tipo debutó en Pumas como un extremo. Sí. Pero hacia el frente sí te da algo más que otros. Arteaga creo que es, claramente pues es como la competencia. Ujú, Él te da más atrás, pero creo que hacia el frente es más vertical ujú, Gallardo y creo que eso es por lo que se acaba decantando por él. Digo, me desvío un poco, pero o sea, es para poner un ejemplo que ujú. tratar como de hacer que la gente entienda un poco más el punto de vista del cuerpo técnico, güey. Ujú. Que a lo mejor ellos entienden que es sorpresivo que no llevan a ciertos futbolistas, pero si ellos sienten que no se acoplan a su sistema de juego, pues no Sí, los van a claro. convocar, güey. Y es No, totalmente válido desde mi punto de vista. el ejemplo perfecto es Luis Enrique, güey. O Ah, sea, la claro. convocatoria de Luis Enrique desde que tomó el mando de España ha sido criticadísima, güey. Que no van los del Madrid, que no va Yago Aspas, a pesar de que estamos, que no lleva a Canales y así. Pero ahí creo que él es otro ejemplo, claro, de mucho mayor nivel, obviamente, de que los futbolistas se tienen que adaptar a lo que él quiere. O sea, sí, ahí sí estoy de acuerdo. O sea, te digo, a mí no me gusta tanto eso, aunque creo que a mí Luis Enrique me gusta mucho lo que hizo en el Barça fue, o sea, me encantó y además lo que ha hecho en España me parece pues bastante bien, o sea, porque el recambio generacional de España, pues la verdad es que lo hizo pero súper Chinga, rápido. O güey. sea, también digo, o sea, cada cuánto te llegan jugadores como Pedri, ¿no? O No, pues Gavi sí, en güey, este caso. pero digo, o sea, creo que es más un poco más normal Ujú. en España que se genere ese tipo de futbolistas por el estilo de juego, güey. O Sí, sea, el claro. futbolista español es como muy así, muy tecniquito, como menudito, no sé, o sea, Jugón, como son son jugones. jugones, güey. O sea, Sí, como son muy técnicos, muy sí, técnicos. claro. O sea, y creo que Luis Enrique es el ejemplo de eso, güey. O sea, de que yo quiero jugar así y a pesar de que este güey la esté rompiendo o tú creas que la esté rompiendo, pues no lo voy a llamar porque creo que no se adapta a mi formación. O sea, te digo, lo entiendo, no comparto también algunas de sus decisiones, pero eso es por gusto, o sea, por gusto propio. Pero sí, o sea, obviamente te digo, llevado a un nivel más alto, se me hace un ejemplo de lo que le está pasando al Tata Martino. O sea, de Sí, que un técnico lo llaman para que imponga su estilo en un equipo. ¿Estás de acuerdo? O sea, la identidad de un técnico es por lo que lo llaman. claro. Pero creo que hay una línea muy delgada también entre lo que tú quieres para un equipo y ya ser necio en Sí. tratar de jugar de otra manera. Y para mí Sí, es... claro, si estás viendo que no te está funcionando algo, Sí, pues exacto. haz algo No diferente, tratar, ¿no? no tratar de cambiar y Pues no justo... sé, güey. Siento que los técnicos en general son muy necios, güey. O sea, en todos, güey. Pero es que es parte, digo, es parte Y difícilmente van a de lo cambiar que es ser su... un técnico. O Sí, de sea, acuerdo. llamas a un técnico por eso, o sea, porque te gusta su personalidad, cómo trabaja en los entrenamientos, cómo hace grupo, o sea, y por eso hay diferentes tipos de técnicos. O sea, te digo, a mí, yo no creo que haya habido una persona que cuando llegó el Tata Martino dijera, puta, este güey, no mames.
O sea, ¿cómo lo llaman? Pues claro que no, güey. O sea, No, por había supuesto. dirigido al Barcelona, 2 finales Güey, perdidas con Argentina. casi elimina a España del Mundial, cabrón. Con Siendo la mejor Paragu- selección probablemente de la historia, güey. Con Paraguay estuvo a 2 de sacar a España, güey. Sí, Justo Casillas en no puede hacer Sudáfrica. penal. Que che, Paraguay jugaba horrible, güey, a Pues defenderse. sí, pero también, o sea, Pero era con la sus materia piezas, prima, exacto, claro. con sus piezas. No podía dar o más, sea, creo que fue es totalmente meritorio, güey. ajá, quitando la final, que pues fue muy ríspida contra Holanda en ese tiempo, ahorita Países Bajos. Creo que ese partido contra Paraguay para España sí definitivamente fue el más difícil. Y ahí tiene mucho mérito el Tata Martino, o sea, estoy de acuerdo. Por eso te digo, a mí cuando llegó me pareció una súper contratación para México. Y además, después del Mundial del 2010, llegó a la final de la Copa América, güey, con Paraguay, que perdió con Uruguay. Pero pues también Uruguay... Creo que llegó sin ganar un partido, Ajá, ¿no, güey? sí, exacto. O sea, creo que... No, pero es que es a Uruguay, no mames. Empató los 3 partidos de fase de grupos y los otros también, solo que ganó en penales, creo, un pedo así. Pero así que ese Uruguay era una cosa de locos. Forlán, Cavani, Suárez. Y luego con Argentina, güey. Bueno, antes de Argentina pues, estuvo en el Barcelona, que pues si bien la gente se queja de que no le fue bien, pero pues tampoco es como que le haya ido de la verga, güey. O sea, entiendo que en ese momento pues todavía están los jugadores que hicieron la historia que tiene el Barcelona hoy en día. O sea, ya sabes, Xavi, Iniesta, Messi, todos. Y que a lo mejor no jugaban como la gente esperaba. Pero aún así, pues, güey, la Liga se definió en la última jornada, güey. Contra el Atlético de Madrid. Y en casa, ¿no? Y me parece que ganó la Copa del Rey y que ganó la Supercopa de España. O sea, tampoco es como que se haya ido sin ganar mal torneo nada, no hizo. Güey. Sí, o sea, claramente esperaba más por la materia prima, ¿no? Pero... Pues el Barça tiene la característica de que sus técnicos realmente no tienen, por ejemplo, el nombre cuando los llaman, como por ejemplo el Madrid, ¿no? Que son técnicos más de nombre. O sea, el Barça prefiere escoger un perfil a lo mejor que se adapte más discreto, sí, más que sea de casa, güey. O sea, bueno, no sé, hoy en día ya no, pero al menos en esa época, creo que sí, pues Guardiola, después Tito Villanova, después fue lo del Tata, ¿no? Creo que sí, Luis Enrique también. Jordi Roura, ¿no? Valverde, bueno, o sea, todo el perfil. De la escuela. Pero sí, o sea, justo eso, o sea, dirigió al Barcelona, ya trae un palmarés importante y por eso te digo, no creo que haya habido una persona que dijera, puta, este güey no. Y luego con Argentina, si bien perdió 2 finales de Copa América, pero pues hay que llegar a esas finales de Copa América. Claro. Y las 2 perdió en penales, güey. No es como que no es que a Chile los haya superado en los 90 minutos. Es más, creo que Argentina en las 2 finales fue mejor que Chile, para mí. Y pues ya en los penales, pues bueno. O sea, ya, pues ahí que dice el Tata, güey. ¿Qué le dice al jugador? Oye, güey, tíralo. Sí, no. Como yo, güey, pues no mames. Pues los penales ya sabes, o sea, no es un volado y no. O sea, creo que también tienes que saber manejar la presión, porque realmente es un momento de presión altísima y tener pues, los huevos para cobrarlo, güey, la neta. Pero bueno, creo que eso ya no tiene que ver tanto con el Tata. Y luego con el Atlanta United, pues rompió la MLS, güey. El equipo volaba, güey. Y ahorita con México, pues empezó de a toda madre. Y ahorita, pues sí, México no está jugando como se esperaría. Pero aún así, güey, o sea, a mí me caga, güey, que ahorita la gente está reventando a lo pendejo al equipo. Y van a ser los primeros en gritar el gol contra Polonia, güey. Es que así es el aficionado. Pues sí, es el aficionado, güey, pero pues no seas tan hipócrita. No es cierto. Pero también entender que los futbolistas, el cuerpo técnico quiere que vaya bien, güey. Simplemente a veces que las cosas no se dan y que sí, que se tiene que mejorar en ciertas cosas como las transiciones para defender. Puta, eso cómo le cuesta a México. Y el balón parado ni se diga. En esas cosas en específico creo que se tiene que mejorar muchísimo de aquí a 3 días. Pero... Sí, pues difícil, ¿no? No, sí, pero bueno, ya cuando estás en una Copa del Mundo, güey, pues estás metido. No, la cosa cambia. O sea, México tiende a crecerse en las Copas del Mundo y a pesar sea el grupo que vaya, o sea, cual sea el grupo, o sea, da igual, ¿eh? O sea, México es la única selección desde el 94 que avanza... Y parece que vale verga todo eso, güey. No, o sea, creo que habla de la consistencia de México
Pero pues nos ha faltado dar el siguiente el pasito. Sí, de acuerdo. O sea, yo creo que ya estamos todos hasta la madre de que no pasemos al famoso quinto partido. De que desde mi punto de vista, pues es un pensamiento totalmente conformista. Porque es como de, güey, Claro, pues, o sea, si hay bien... que apuntar a lo más alto. Hay que apuntar a lo más alto. Si bien se tiene que mejorar muchas cosas de raíz, como desde las cosas formativas, que en México, si bien tiene buenas fuerzas básicas, creo que al momento de que llega a dar el paso a la primera división, pues, o sea, a menos que seas tocado, no te vas a consolidar, güey. Y pues sí, creo que sí es necesario reducir el número de extranjeros. Pero aunque también... Sí, hay muchos problemas de fondo. Aunque también creo, güey, que si logras consolidarte con tal cantidad de extranjeros es porque tienes algo, güey. Tienes algo diferente al resto. Y creo que eso también es bueno. O sea, porque eso te autoexige más, güey. Y bueno, eso. Y creo que lo más importante es como tener mejores preparadores, güey. O sea... Mejores preparadores en todos los mejores formadores, perdón. No, sí, o sea, en todas las categorías de todos los equipos, güey. Tanto varonil como femenil, o sea, ya hablando de todo el sistema del fútbol mexicano. Creo que eso es lo importante para poder aspirar a hacer una mejor Copa del Mundo. A trascender más, güey. Porque talento hay en México. Pues es imposible que en un país tan grande y tan futbolero no haya talento, güey. Es imposible, güey. Sí. Entonces, creo que hay mucho talento, solo que está mal encaminado. Solo falta apoyarlo, ¿no? Sí, güey, la neta sí, güey. O sea, no era pinche traqueado y pendejo, güey, pero pues la chile sí, güey. O sea, está mal encaminado, güey. También hay que, académicamente, creo que es importante también formarlos, güey. Que tengan un poquito más de, no decirle cultura, pero como más... No, sí, güey, o sea, estoy de acuerdo. Más formación, güey, o sea, como más bases, tanto futbolísticas como personales, güey. Pues o sea, no sé. Creo que el mejor ejemplo que podemos poner es el de Edson. O sea, hace poco le hicieron una entrevista donde dice, no, pues en México, en el América, yo jugaba como me sentía. O sea, voy a echarle ganas y pues, a ver qué me pide el técnico. Y en el Ajax dijo que pues aprendió, otro mundo, güey, aprendió pues, sí. a entender el juego, güey. Claro. O sea, dónde posicionarse... No, sí, como totalmente. la salida de balón, el entenderse con sus compañeros. O sea, también cayó en una escuela increíble como la holandesa. La mejor escuela, por supuesto, güey. Pero, o sea, eso es importante. Entonces, ese fogueo también, no solo de los jugadores, porque los jugadores cuando se van a Europa, obviamente es pensando en agarrar mejor nivel, ¿no? Pero eso también debe aplicar para los entrenadores y formadores desde chicos, desde niños. Sí, de acuerdo. Porque hay cosas que el técnico no entiende y que a lo mejor uno de Europa más experimentado te puede dar, güey. Y eso es importante para desde raíz atacar el problema del fútbol mexicano, que pues quitando la corrupción y todo, y es que realmente el proceso, ¿cuál es el proceso del jugador mexicano, güey? Debutar, hacerse un huequito ahí. Pagan un chingo y se pierden, güey. Ajá. O sea, es que esa es la realidad, güey. O sea, son pocos. ¿Cuántos jugadores no hemos visto que debutan y piensan, no, pues este güey es el crack? Y que las condiciones las tenía, pero que empiezan a subir el sueldo, los cochecitos, las comiditas, no sé qué otras cosas, que pues les inflan la cabeza, güey, y se pierden y se vuelan y ya no hicieron la carrera que todo el mundo esperaba de ellos. Pues es una realidad, güey. O sea, por eso además de la parte formativa, tienen que haber alguien que les acomode el cerebro, güey. Sí, creo que aunado a eso también está el rollo de que, por ejemplo, los argentinos, los uruguayos, se van pero regalados, güey. Se tienen que ir a Europa, claro. Regalados y a temprana edad, güey. Y aquí queremos vender por 10 millones un jugador. Güey, pues Lainez se fue por 15 al Betis, güey. O sea, no mames, es que ¿cómo es posible, güey? Sí, o sea, es difícil. O sea, creo que tienen que cambiar muchas cosas para que México pueda dar ese paso. O sea, que puede pasar que por ejemplo, ¿no? En este mundial que pasa el quinto partido. O sea, se ve complicado, pero digamos que pasa. Y luego al siguiente, pues se tiene que mantener ese nivel. O sea, eso es fútbol y puedes perder y ganar en cualquier momento. Pero el chiste es que no solo ocurra una vez, güey. Es que te mantengas en esos lugares. Sí, claro. Siempre, güey. O sea, entiendo que puede pasar que por el cruce... Que compitas con regularidad. Ajá, que compitas con regularidad, que seas realmente competitivo siempre, güey. Entonces sí, pues sí. O sea, creo que hay muchas cosas en el fútbol mexicano por mejorar. Sí, claro. Pero bueno, ya que estamos aquí, pues apoyar a la Sele, papá. Sí, o sea, es que creo que ahorita justo por lo que no creemos que le va a ir bien a México, es justo, creo que mucho tiene que ver el grupo. O sea, el grupo de jugadores que van y que el funcionamiento y todo esto que hemos platicado. Pero la verdad, o sea, yo
que he visto a Polonia, güey, me ha aventado sus partidos para analizarlos y todo este rollo. La verdad, güey, es que de las europeas es de las peorcitas, güey. O sea, yo creo que junto con Gales es de las más flojitas. Y seguro. Más que es lo que dicen traían un proceso con Paulo Sousa de un año y el güey creo que se fue a dirigir al Flamengo. Los dejó plantados. O sea, Literal. no me sé bien la historia, pero el chiste es que tuvieron que cambiar de técnico antes, o sea, literal antes de disputarse el boleto a la Copa del Mundo. Y como pudieron competir, fue tirándose para atrás, güey, contra Suecia. Que pinche Suecia, o sea, ¿quién se tira para atrás contra Suecia, no? O sea, pero es indicativo de lo que... Sí. Y después trataron de jugar a lo mejor un poco más ofensivos en la Nations League y todo esto, pero es un equipo totalmente reactivo, güey, y que depende al 100 de lo que pueda hacer Zielinski y Lewandowski. Y que te va a tratar de dañar por el contragolpe. En las transiciones, que difícil porque le cuesta mucho trabajo a México. Tiene que estar muy atento México ahí, güey, porque si no se los van a comer. O sea, México puede tener la posición de balón porque es a lo que juega, tener el balón. Pero si no concreta bien las jugadas o si están mal posicionados al momento de hacer esos ataques, se los van a comer vivos. O sea, porque el momento de Zielinski con el Napoli... Es que Zielinski lleva siendo de los mejores volantes desde hace tiempo. Pero específicamente creo que en esta temporada incrementó el nivel muchísimo. O sea, claramente aunado con el momento de Napoli. Y bueno, Lewandowski, pues ya sabemos. No, pues ganar siempre ayuda. Siempre es más fácil mejorar ganando, ¿no, güey? Que perder. Sí, güey. Yo genuinamente creo que le puede ir bien a México. O sea, creo que también esta negatividad, desde mi punto de vista, no ayuda a nada. Pero creo que los futbolistas mexicanos están acostumbrados a eso que cada 4 años, güey. Entonces, ahorita los de experiencia, que son los Ochoa, Guardado, Moreno, Herrera, Jiménez, todos esos, tienen que decirle al grupo, güey, mira, güey, esto pasa cada 4 años, nosotros a lo nuestro, y pues a demostrar de que estamos hechos y punto, güey. Sí, claro. O sea, yo la verdad tengo confianza y no tengo dudas de que México va a avanzar de la fase de grupos. No lo veo tan negativo como mucha gente. Por lo que te digo, que Polonia es un rival flojito. Y bueno, ahí tenemos a Argentina, que Argentina lleva 36 partidos sin perder. Ajá, por cómo viene. Pero México para mí va a estar en la siguiente fase. Y el cruce ahí sí es complicado, güey, porque Francia no viene muy bien. Se le lesionó en Nkunku ahorita, que es un jugadorazo, güey. O sea, no iba a ser titular, pero como revulsivo era importante. Pero como venga Francia, sus individualidades pueden empezar en cualquier momento, ¿no? Y del otro lado tienes a Dinamarca, güey, que... Dinamarca pues se da una Euro, pues llegó a semifinales. Caballo negro en la Eurocopa. Para mí va a estar... Y ahorita ya ni siquiera como caballo negro, yo la veo de verdad llegando... O sea, como candidata. No candidato a ganar el Mundial, obviamente, pero definitivamente para complicar las cosas y competir, güey. Nadie creía que Croacia iba a llegar a la final del Mundial pasado, güey. No, y Croacia también es otro equipo que, la verdad, también. Ahorita como generación son mejor que la de hace 4 años, pero difícil que repitan lo de hace el subcampeonato, ¿no? Pero ese tipo de equipos, güey, o sea, Dinamarca neta juega súper bien. O sea, son muy difíciles, güey. Sí, o sea, y ese cruce, Dinamarca puede quedar en primero para mí sin problemas, ¿eh? Porque ya viene de ganarle a Francia. O sea, ellos ya saben que pueden ganarle a Francia. Compartieron un grupo en la Nations League y viene de ganarle o empatarlo. ¿Y les ganó creo que los dos? No me acuerdo, no recuerdo bien, pero... No perdieron contra Francia, de eso estoy seguro. Pero, o sea, justo eso hace que ese cruce pues sea difícil, güey. A pesar de que por nombre veamos a Dinamarca más accesible que a Francia. Sí, hoy en día, a lo mejor en otras ocasiones sí hubiera sido así, pero hoy, esta generación de Dinamarca... se ve muy complicado. O sea, inclusive me atrevería a decir que Dinamarca va a calificar como primero de grupo. Sí, te digo, o sea, para mí no se me haría raro, o sea, que calificara como primero de grupo, la verdad. Sí. Pero híjole, imagínate eso y aviéntale Francia a Argentina, que seguramente va a calificar pues como hace 4 años, papá. Sí, pues ahí difícil, ¿no? O sea, pero a lo que voy es que el cruce es difícil. Y no queda más que apoyar, güey. O sea, ya el coraje con lo que ha hecho el Tata, pues se pasa, güey. Y en el momento en el que México pisa el terreno de juego e inicia el partido, güey. Esa es otra historia, güey. O sea, ya sobres, cabrón. O sea, creo que en ese momento todos, o sea, claramente los futbolistas, el cuerpo técnico, pero nosotros como aficionados nos tenemos que olvidar de todo lo que ya pasó, güey. ¿Y qué pasa, O sea, sí pasa. O sea, ya, meternos con el equipo a full, güey. Esté quien esté, sea el delantero que esté, el técnico que esté, da igual, güey. O sea, ya,
metidos, güey. O sea, apoyar a la selección, güey. O sea, no de estar de pinches pesimistas como siempre, güey. La Pues, neta. sí, o sea, Pues ya- creo que es algo instantáneo, ¿eh? Por Sí, ejemplo, claro. a mí en el Mundial pasado con Osorio, que nunca fui fan de Osorio, o sea, Tenías su, malas. su sistema de rotaciones para mí iba en contra de todo lo que yo creo que el fútbol es, que es unidad, o sea, cómo jugamos a esto, así competimos y sobre eso, o sea, lo que venga, el equipo que venga, analizamos a los rivales y en base a ellos, claro que modificamos, pero no basamos nuestro juego en el rival. A mí eso era lo que no me gustaba de Osorio, por ejemplo. Pero en el momento en el que México empezó el partido, güey, yo dije, No, pues o a sea, full con ellos, ni güey, siquiera por lo pensé, güey, fue así de, o sea, exacto, Sí, al 100, pero- apoyar al 100%. Pero ahí, por ejemplo, ayudó que México le ganó a Alemania. Imagínate que Sí, increíble. México pierde o Ujú. empata con Polonia. Es Puta, que lo que se va a venir, cabrón. ganar el primer partido Es fundamental. Es importantísimo. Y México desde el 94, me parece, nunca perdió el primer partido. Pues ahorita el calendario, el primer partido es todo. O sea, porque... No, sí es fundamental, güey. O sea, O sea, ahí es te, ganar ahí el te primer defines la partido. gran parte de tu permanencia en el Mundial, güey. Porque si bien Arabia Saudita no es un flan, güey, No, yo que los he visto los definiría como un equipo bueno de la CONCACAF, o sea, se me hacen parecido de ese nivel y que vienen haciendo bien las copas en Asia, o sea, pasó como primer lugar encima de Corea del Sur. Creo que pues a pesar de todo eso, que puede complicar y que no va a ser un partido fácil, Sí, porque no, por ningún supuesto que partido no, es güey. fácil en el Mundial, pues sí, o sea, sí Traen está con un qué, güey. Te puede meter en cualquier predicamento. pero seguro. está en un escalón abajo de de los demás. México y Polonia. Entonces, ese primer partido es fundamental por la confianza de empezar ganando y porque el rival con el que te vas a enfrentar a priori Es tu competencia es tu directa. competencia directa. Ya después con Argentina veremos, o sea, sí, qué rollo, pero... Ese se me antoja, ¿eh? O sea, pase lo que pase, güey. O sea, siento que va a Sí, estar. bueno. O sea, creo que va a estar No, más puta, parejo. la lluvia de insultos va a estar sabrosa, güey. No, va a tener sabor ese pinche partido. O sea, creo Sí, que claro. más No, allá- siempre, siempre. más allá del ambiente, yo creo que creo que puede ser un partido más parejo de lo que la gente cree, güey. O sea, Pues sí, o sea... o sea, puede que Argentina gane, seguramente puede que gane. Pero creo que México no se la va a poner tan fácil como la gran mayoría de la gente No, o sea, creo todo, hoy en día. te digo, todo rodea el proceso del Tata y el pesimismo que hay, pero, o sea, en el Mundial, güey, México cambia radicalmente. O sea, y eso claro. es lo que tenemos que recordar, que en los Mundiales México se crece y en la fase de Sí, grupos se conectan, güey. O sea, son uno solo. de peores grupos ha salido México. No mames, O güey. sea- O sea, el del mundial pasado, pues no era nada fácil, güey. O sea, y aún así, pues a pesar de ganar los primeros dos partidos, México se metió en un problemón por perder 3-0 contra Suecia. Sí, creo que ahí México tuvo mala suerte, güey, la neta. O sea, porque Argentina, por ejemplo, en el Mundial pasado, empatando el primer partido contra Islandia, perdiendo por goleada contra Contra Croacia, aún así tenía chance de calificar. México con 6 puntos. Y México imagínate. con los 6 puntos por coincidencias, güey. Ese gol de Kroos, qué golazo, güey. O sea, ese golazo de Kroos al final Sí, contra... cabrón. Alemania sí contra le ganó a Suecia. Suecia, güey. Porque Y nosotros ni cosquillas les hicimos. queda cabrón. empatado ese partido, güey. Y pues, ¿qué pasa, güey? México ya está calificado y juegas ese partido pues mucho más relajado, Sí, de acuerdo. sin la presión de conseguir el primer lugar para no tenerte que enfrentar a Brasil. Entonces creo que fueron circunstancias, pero creo que en otras oportunidades en el Mundial sí ha habido momentos en los que a la selección en grupos le ha faltado dar ese Pues, pasito, güey. Brasil también, güey. Brasil 2014. O sea, Mm. tener el anfitrón. Que si bien no era el mejor Ujú. Brasil, pero pues a fin de cuentas pues estaba en casa. Y luego Croacia, que pues que era la base, Ujú. que llegó a la final 4 años después, güey. Sí. Entonces, pues, y aparte se les destrozó, güey. Chingón. Pues hablando específicamente hace 4 años, no hace 4 años, hace 8 años en Brasil, México le gana a Holanda, güey, y en cuartos te espera Oh, Costa Rica Rica, o güey, Grecia. o sea, venía de ser primer lugar de grupo con 3 Pero, pues, campeones del ahí mundo, ya pero ya es de tu nivel, lo o sea, conoces, o güey, inclusive exacto, es de tu inferior. nivel. Y ya es un choque para ver, pero güey, Para ganas pasar a ese la partido y eres semifinalista de la Copa del Mundo, güey. Igual Sí, mucho en- tiene que ver los cruces. en Sudáfrica ¿Qué tanta 2010, suerte tienes? en Sudáfrica 2010, güey, ganas el primer lugar de grupo que lo ganó Uruguay, perdió México ese partido 1-0, me acuerdo, pero ganas ese grupo, güey, Luis Suárez. y el camino es Corea del Sur en octavos, güey, gana en cuartos, Y o pues sea, ya Holanda en... que, o sea, fácil no iba a ser,
pero era un camino mucho más accesible para volver a llegar a la semifinal del Mundial. Sí. Si le ganabas a Argentina ibas contra Alemania, y si le ganas a Alemania ibas contra España. Sí, no. No, estaba imposible. No, o sea, creo que México sí ha tenido momentos puntuales para poder avanzar del quinto partido al quinto partido. O sea, que sí concuerdo en que es un pensamiento conformista, pero ha tenido oportunidades para avanzar a los cuartos de final y no las ha aprovechado, güey. Y ahorita el cruce, pues sí, luce complicado. O sea, quién sabe, todo puede pasar, es fútbol, güey, también. Sí. Insisto, yo creo que Francia va a quedar en segundo, para mí. O sea, pero no siento súper optimista con México. Pero siento que hoy creo que Dinamarca está mejor que Francia. Sí, claro. Y en ese cruce, pues, quién sabe, güey. Te digo, es fútbol y todo puede pasar, pero qué difícil, güey. Yo creo que México avanza de la fase de grupos, pero no creo que supere los octavos de final. O sea, esa es mi predicción, la verdad. Honestamente yo tampoco, pero es que mucha gente, o sea, dice que México va 7 días y se regresa, güey. O sea, yo tampoco siento que sea así, la neta. No, ni yo, la verdad. O sea, y no por ser optimista, ¿eh? No, o sea, pero pues es que, o sea, la gente habla, la gente se basa en lo que es Lewandowski, que sí, que es el mejor delantero del mundo, pero también tienes que ver su equipo, güey, o sea, Zielinski. O sea, dejemos a Lewandowski y Zielinski aparte. Pero de ahí en fuera tendrá otros futbolistas, pero tampoco es como que tenga gran cosa, güey. Aquí nos dicen que todos los mexicanos son unos pendejos, básicamente, güey. Y pues no, güey, no mames, o sea, son buenos futbolistas, güey. Y creo que van a estar conectados. Y pues la neta siento que tenemos que esperar lo mejor, güey. Estén como estén hoy en día. Esté el escenario como esté hoy en día, creo que tenemos que esperar lo mejor de la selección, güey. Si no, ¿para qué chingos vemos el Mundial? Amigos, esto fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente.